Bueno, a ver, siendo un resumen de lo que se avanzó, ¿no? Hemos empezado por el capítulo uno, ¿ya? Y hemos usado estos resúmenes. En realidad lo que hemos hecho son resúmenes del libro, ¿ya? Y hemos acompañado con varios, bueno, con una parte práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces hemos revisado los conceptos que al final los vimos en alto nivel, ¿no? Hablamos de que era un proceso, que hablamos de que era una memoria, ¿no? Y en esencia es todo lo que entra en todo el semestre, ¿no? De hecho, todo un capítulo era de procesos. El otro capítulo que estamos ya empezando a avanzar es de memoria. Después el otro capítulo que vamos a llevar es archivos y entrada y salida. Estos tres son los que van a entrar al segundo parcial. Memoria, sistema de archivos y entrada y salida. Y seguridad y protección va a ser parte del examen final, ¿ya? Y bueno, estos son temas que fueron parte del primer parcial, ¿no? El shell, llamadas al sistema. ¿Sí? ¿No? Entonces, en el capítulo uno está también en el libro con unas descripciones bien resumidas de cada punto, ¿no? De qué es un proceso, qué es una memoria, qué es un archivo y todo lo demás. Después, ya entrando un poco, ya no, vamos a venir aquí. Después que vimos era, bueno, hemos empezado todo hablando un poquito del sistema computacional, hablando de un escenario con sistema operativo, sin sistema operativo, definiendo lo que era un sistema operativo, características, ventajas y demás, ¿no? Entonces, eso están también en las grabaciones que ya se les ha dejado tiempo atrás. Donde hemos empezado ya a ver con el lenguaje C ha sido justamente el tema cuando hemos hablado de llamadas al sistema, ¿no? ¿No? Entonces, y hemos aprovechado también de introducirnos al shell. Sí, cuando hablamos del intérprete de comandos, hemos hecho algunos comandos shell, ¿no? Y de hecho todos ya han revisado lo que era el comando bin, porque les dije que era necesario para poder editar programas, ¿no? Sí, entonces después, bueno, en ese momento de iniciar, se ha empezado a revisar todavía lo que es el lenguaje C. Y de C, lo que se ha visto es este documento que también está compartido, ya que termine de cargar, ¿ya? Donde hemos visto la compilación de un programa y algunas opciones avanzadas de compilación, ¿no? De las cuales hemos utilizado el "-l", ¿no? El "-lpthread", ¿no? ¿Sí? Ah, entonces hemos usado este documentito como base, ¿no? Para poder compilar. Claro que está orientado a una versión un poco antigua, pero los ejemplos se siguen utilizando, la compilación, que ya todos han usado la compilación de programas. Mientras veíamos algunos detalles de código, también vimos sintaxis, ¿no? Hablamos un poco de qué era el include, el main, la forma de manejar los caracteres, digo, las cadenas como vector de caracteres, como vector de como puntero a caracteres, ¿no? Y, y bueno, vimos las opciones "-i", "-l mayúscula, "-o", "-c". Y bueno, lo hemos revisado cada una de estas opciones, pero en la práctica la que hemos utilizado es esta, ¿no? "-l" para enlazar con la librería, es lo que más hemos utilizado. Y bueno, algunos tal vez que están con una versión superior, hay otras opciones que es la ANSI Pedantic para poder compilar el lenguaje en el C estándar, ¿no? Entonces, eso, digamos, no está aquí, pero son opciones también que se puede utilizar para poder compilar en conversiones antiguas, ¿no? De hecho, todos los ejemplos que se ha usado, que se les ha compartido de C, son ejemplos que están para el estándar C, ¿no? Entonces, posiblemente algunos de ellos salgan algunos warnings en las versiones actuales de GCC, ¿no? ¿Ya? Y, y bueno, entonces, ¿qué más? Ya, entonces, estos no eran nuestros ejemplos para la parte de, no, solo dije que esta parte también de lo que son la parte del laboratorio iba a entrar algunos detalles, ¿ya? Y donde estamos, System Call, ¿no? Aquí vimos varias llamadas al sistema, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo, a ver, esta, ¿no? Sí, entonces nos acordamos de este ejemplo, ¿no? Para poder cambiar el propietario y mientras algunos
de estas llamadas los ejecutamos, también hicimos y revisamos la parte de Linux, ¿no? Para la parte de qué, cómo, dónde, en qué archivos se manejan los usuarios, en qué archivos se manejan los passwords, ¿no? Y para poder entender esto de aquí, ¿no? Y lo mismo hay otro código que hemos visto que es el chmod para cambiar, ¿no? Sí, eso lo voy a editar. Cambiar dueño, permiso. ¿Sí? Y aquí es donde vimos esto, ¿no? Del modo que desde comandos podemos manejar como la opción chmod UGO o también directamente ese número octal, ¿no? El 777 significa todos los permisos y ahí puede decir, bueno, les dije, no era una tarea calificada, sino como una revisión para poder entender un poco más de qué valores puedes utilizar aquí, ¿no? En el modo. Este modo lo haces para la llamada al sistema o también lo haces para en el chmod. Puedes colocar chmod 0777 y el nombre del archivo para cambiar permisos, ¿no? Entonces, estos eran, digamos, de los más relevantes que vimos en cuanto a llamada al sistema. Pero algo que vimos en llamada al sistema, vamos a volver aquí a la presentación. Venimos aquí, no, no es este de aquí es este. ¿Mm? Sí, dijimos que era una secuencia de llamadas al sistema, que cada operación tenía condiciones de error y si acuerdan, hacíamos el control, ¿no? Llamada, si era mayor a cero, o, sí, no, o mejor, si era menor a cero, si ha generado un código de error, entonces llamamos a la función perror y hacíamos un exit, ¿no? Porque había ocurrido un error en la llamada al sistema, ¿no? Y algo que vimos era este gráfico también, ¿no? Para indicar la característica de las llamadas del sistema de modo usuario a modo kernel, ¿no? E incluso les mostré también bueno, en la máquina SUSE una tablita, ¿no? Donde está la lista de llamadas al sistema con un número asociado. Entonces, básicamente, lo que esto quiere decir es que eh, las llamadas al sistema, si bien es cierto, lo vemos como funciones, como otras funciones, pero no son librerías, ¿no? Como el LPthread, ¿no? Que hay una librería y tú llamas a la función pthread create, sino estos son programas que se han compilado junto con el kernel. Entonces, están registrados en el kernel como número de llamada. Entonces, cuando se hace una llamada al sistema, pasa a modo kernel, busca su correspondiente llamada, se ejecuta y después vuelve al nuevo usuario, ¿no? Y también vimos esto del cambio de modo usuario a modo kernel porque hay algunos casos y escenarios en los códigos que hemos visto en el que se maneja mucho numeración numérica, ¿no? Como el caso del archivo. Si el archivo, digamos, abríamos un archivo y me devolvía un valor de 3 y ese valor de 3 le mandamos en la otra función. ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando hacíamos el chmod, el ¿no? ¿No? Y en cierto modo pareciera que no tendría mucho sentido porque no estás referenciando al archivo como tal, digamos que está en la ruta TMP, sino estás referenciando un número, ¿no? Entonces, y eso es como la lógica de las llamadas al sistema. Pasa a modo kernel y en el modo kernel accede al archivo y te devuelve la salida, ¿no? Entonces, y bueno, vimos la lista de llamadas al sistema y bueno, con eso hemos visto los más importantes, ¿no? Que están en los ejemplitos que hemos visto, que era el chown, ¿no? El rmdir, el mkdir, chdir, ¿no? El de leer un directorio, ¿no? El abort, el exec, el system y bueno, varios que hemos visto, ¿no? Y bueno, entre otras cosas que se les ha compartido y se ha estudiado y entrando a esto de aquí, vamos a revisar. Es más teoría esto, de aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto también, ¿no? Revisamos los tipos de sistemas operativos que hay, ¿no? Desde la cúspide, que son los mainframes, hasta la actual, ¿no? Entonces, se ha hecho una revisión también de cada teoría esto, pero también se lo ha contextualizado, ¿no? Y hay muchos aspectos que de alguna forma se repiten, quizá con lo que se ha visto en el año pasado, por ejemplo, porque no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado aquí es cuál es el sistema operativo, bueno, más que sistema operativo, la máquina que está como la número uno, ¿no? Y cada año, bueno, cada semestre en realidad, cuando hablamos de este tópico de sistemas operativos de mainframe, revisamos justamente la lista de top 500.org, revisamos quién está en la lista
como top. Cuando empezamos la materia era el Sawu Tangu Taigu Lite, después fue el Summit y así. Y revisamos también qué sistema operativo tenía cada una de estas máquinas, ¿no? Entonces, y al final, en todas ellas hasta el día de hoy, digamos, todas son variantes de Linux, ¿no? De Linux, ¿no? No hay, digamos, otro sistema operativo raro que se esté utilizando ahí, ¿no? Vimos todos los sistemas operativos de servidores, multiprocesadores y bueno, terminamos hablando un poco de los sistemas operativos para virtualización, ¿no? Y ESX Server, Server, que también están basados en Linux, ¿no? Y al final creo que de todo esto, de toda esa clase que hablamos de los tipos de sistemas operativos, lo que hemos podido entender y comprender básicamente es que Linux está en todos ellos, ¿no? Está como sistema operativo de mainframe, como sistema operativo de servidor, como sistema operativo de celular, ¿no? De dispositivo móvil. Sí, entonces, y ahí les dije y me vuelvo a ratificar, ¿no? Vale la pena, digamos, dedicarse a Linux ya independientemente de la materia, ¿no? Como una carrera que tú quieras elegir, ¿no? Entonces, porque al final es parte del mercado actual, es empresarial, es corporativo, es también educativo, entonces es un sistema operativo que tiene la característica incluso que siempre lo digo, de que se mantiene en el tiempo, ¿no? Si ustedes revisan y vimos algunos videos también, ¿no? De historia de Unix, les sugerí que lo vean. Van a ver algunos detalles del shell que hasta el día de hoy se mantienen igual, no ha cambiado. En otras palabras, lo que yo aprendo en cuanto a lo que es la base de Linux me va a servir de aquí a 2 años, no va a ser algo como que va a desaparecer en el tiempo, ¿no? Entonces bueno, son detalles que se ha estudiado, ¿no? Volviendo ya al tema ya de avance como tal, bueno, es parte del contenido, ¿no? Y está en el texto también eso de los tipos de sistemas operativos. Después vimos la parte de donde estamos aquí, soluciones, memoria, entrada, este. Y aquí empezamos con el capítulo 2, ¿no? Capítulo 2, control de procesos, ¿sí? Entonces aquí lo que hemos estudiado con detenimiento ha sido este de aquí, el modelo de estado de procesos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Este modelo. Entonces hemos hecho ejemplos, aquí hemos utilizado la llamada al sistema fork, ¿se acuerdan? Entonces hemos usado fork y el fork es un caso bien particular, ¿no? Porque es un if que en el único caso del fork, los dos bloques, tanto por el then, por el else, se ejecutan, ¿no? No es como que si se cumple una condición, solo va por un camino. En el caso del fork si es igual a cero, es proceso hijo, si es mayor a cero, proceso padre, y son dos bloques separados que se ejecutan de forma separada, ¿no? Era cuando el proceso hijo, el proceso padre todavía que lo llamó, seguía ejecutándose y el proceso hijo había terminado, ¿no? Entonces quedaba el proceso hijo en estado zombie, ¿no? Y bueno, vimos también la instrucción wait-pit, que lo que hacía era que un proceso que estaba en ejecución quedara bloqueado hasta esperando porque su proceso hijo termine. Una vez que terminaba el proceso hijo, automáticamente pasaba listo, ejecución y terminar, ¿no? Entonces, este es el modelo de estado de procesos que se lo ha estudiado usando los ejemplos de crear proceso, esperar proceso, bueno, en el código, ¿no? Y el kill, ¿no? El cerrar proceso. Y aquí hemos empezado ya a hablar del tema de compartir recursos y es ahí donde hemos empezado con el problema de cuando tengo un recurso que puede entrar en conflicto con otro proceso, ¿no? Dos procesos pueden querer acceder al mismo recurso, ¿ya? Y aquí hemos hablado del tema de concurrencia, ¿no? De ejecución paralela o pseudo paralela. Aquí hemos hablado del problema del contador, ¿no? Eh, pero más específicamente lo vimos desde el punto de vista de assembler, ¿no? En el sentido de que una operación de contador igual contador más uno, en assembler son tres operaciones. O sea, el lenguaje C es un lenguaje de alto nivel, assembler es un lenguaje de bajo nivel. Entonces, en bajo nivel se traduce a estas operaciones: mover la variable a un registro de memoria, incrementar en la memoria y mover de la memoria a la variable. Y al ser tres operaciones, entonces, y tener dos procesos que están
de forma concurrente accediendo a la variable, se puede dar el caso que antes de que AX se mueva al contador, otro lo haya leído y lo haya incrementado, ¿no? ¿Sí? Ese es uno de los. Y aquí, un segundito, vamos a silenciar a algunos que están con micrófono abierto. Ya. Sí, entonces, con este ejemplo de que una operación simple como el incremento de una variable implica tres operaciones, hemos hecho el análisis para poder entender y comprender que cuando hay un acceso concurrente se puede tener resultados no esperados, ¿no? ¿Sí? Y es aquí donde hemos empezado a hablar de las condiciones de competencia. Otra definición importante es que es una condición de carrera o race condition, ¿ya? Ah, sí, entonces hablamos de que un proceso comienza a actualizar cuando el otro todavía no ha terminado. Después hablamos de lo que es la sección crítica, la región crítica, cuando un proceso está accediendo a variables que son compartidas. Y en el caso de, digamos, de código, la región crítica va a estar definida por todas aquellas variables que son globales, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde hemos empezado a ver el tema de hilos, ¿no? Sí, entonces para entender todos estos y probar todos estos conceptos hemos usado hilos. ¿Qué otro concepto es importante? Exclusión mutua, ¿no? Que es garantizar que nunca haya más de un proceso ejecutando en su sección crítica. Algo aquí que es importante es que las variables que van a ser compartidas van a ser aquellas las variables globales, ¿no? Porque esas son variables que pueden ser accedidas desde cualquier parte del código. Entonces, las globales, ¿no? Porque como los hilos ejecutan el mismo procedimiento, se puede ejecutar en hilos separados. Si es una variable global, entonces un hilo puede acceder a la misma variable que el otro hilo también está accediendo, porque es una variable global, ¿no? Inge, ¿Sí? ¿puedes repetirnos el ejemplo de las tucumanas, por favor? Ah, ya, esto era más para poder un poquito explicar estos conceptos, ¿no? En el sentido de que el sectorcito donde están los botes de mayonesa llegaría a ser como la región crítica, ¿no? Sí, entonces no se va a dar el caso de que dos personas accedan a la misma cuchara y puedan servirse mayonesa. Eso no va a pasar. Entonces, al poner una sola cuchara, la vendedora garantiza que solamente una persona ingrese utilice, ¿no? Ahora, ¿qué implica también eso? Que una persona no se puede agarrar un recurso y tenerlo por siempre. Entonces tiene que usarlo y dejar el recurso, ¿no? Entonces uno está todos los procesos, bueno, en este caso los comensales están fuera, uno ingresa a la región crítica, utiliza el recurso, sale de la región crítica, ¿no? Y el otro ingresa, utiliza y sale. Entonces, y el sistema tiene que funcionar así, ¿no? Todos deberían tener derecho a ingresar a la región crítica, ¿ya? Y mientras están en la región crítica, nadie debería interrumpirles hasta que terminen y salgan de la región crítica, ¿no? Porque justamente cuando se está interrumpiendo o cuando antes de que cambie algo, otro lo ha accedido, es cuando se tienen los resultados inesperados, ¿no? Los ejemplos que hemos usado era el contador que esperábamos que tenga un valor, digamos, de 4 millones y salía cualquier otro valor menos 4 millones, ¿no? Igual del incrementar y decrementar esos ejemplos que hemos usado para poder, ¿cómo se llama? Bueno, un hilo incrementaba y el otro decrementaba y al final lo que se esperaba, no importa el orden, tenía que ser cero, ¿no? Entonces, y para que poder lograr el resultado correcto, se tiene que garantizar que el acceso a la región crítica, a la instrucción mutua, ¿no? Es decir, un proceso ingresa y otro, nadie puede ingresar y lo libera y recién otro proceso puede ingresar, ¿no? Sí, entonces, y bueno, sí, el ejemplito ese de la experiencia de comer una tucumana, de alguna forma refleja estos conceptos, ¿no? De condiciones de carrera, concurrencia, exclusión mutua, región crítica, ¿no? Y, esos conceptos que se ven, ¿no? Y el sistema funciona bien, ¿no? Porque que al final te lo pone una cuchara, le vuelva, valga la redundancia. Entonces eso te garantiza que solamente uno entre. eh, el espacio también es reducido, ¿no? Entonces no todos pueden estar en ese espacio, entonces uno se aleja, se acerca, entonces hay eso como que ingresar, salir, ¿no? Eh,
y también el hecho de que no es todo el tiempo que se lo toma, ¿no? Entonces toma, se sirve y se sale de la región crítica, ¿no? Esos detalles. ¿Qué más? Ya, entonces aquí hablamos de que no debe existir discriminaciones, ¿no? Que si un proceso entra a la región crítica, entonces después de tiene que salir, ¿no? No se puede quedar por siempre en la región crítica. Y hablamos de la implementación de la exclusión mutua, que es básicamente marcar una entrada a la exclusión mutua, región crítica, entrada, perdón, a la región crítica, operar en la región crítica y salir de la región crítica, ¿no? Ese es el modelo general. Y así hemos visto varios algoritmos, ¿no? Ahora vamos a recordar algunos de ellos. ¿De dónde estamos? Primero veremos este de aquí, donde estamos material, hilos. ¿Sí? Aquí vimos este ejemplo, ¿no? Abrir con... Y para recordarnos de hilos, ¿no? Tengo una función hilo A y una función hilo B. Entonces, por un hilo ejecuto hilo A y por un hilo ejecuto hilo B. Esta era la función básica de un hilo. Aquí es donde ya hemos empezado a utilizar un for, ¿ya? Sí, aquí hemos usado un for, ¿no? Sí. Y teníamos después este otro ejemplo que nos acordamos. ¿No? ¿Sí? La diferencia de este con este es que este por un hilo corre una función y por el otro hilo corre otra función. En el cambio, en este ejemplo, por un hilo, o sea, son dos hilos que se crean y por los dos hilos va a correr la misma función, solo que por un hilo le manda un mensaje y por el otro hilo le manda a la misma función, pero otro mensaje. Entonces hay el caso de que puedo hacer un hilo sin parámetros, un hilo con parámetros, un hilo que puede correr funciones diferentes o un hilo que puede correr la misma función, pero con parámetros diferentes, ¿no? Entonces son tres casos distintos, ¿no? Y bueno, al final lo que vimos con este ejemplo, especialmente este, era que no tenías la secuencia, ¿no? Digamos de, por ejemplo, hola mundo, adiós mundo. Tenías hola, hola, adiós, hola mundo, adiós, adiós, ¿no? Entonces, y eso era porque en algún momento, a- a- al, al competir por el acceso a recursos, entonces, o sea, bueno, mejor dicho, al definir hilos de ejecución en el mismo programa, entonces los hilos de alguna forma estaban corriendo de forma pseudo paralela. En algún momento estaban corriendo al mismo tiempo, ¿no? Son como, cada hilo corre de forma separada, ¿no? Sí, eso vimos y eso lo vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces, sin nada de controlar concurrencia y nada, entonces vimos que eh, definiendo hilos de ejecución obteníamos no la alternancia, ¿no? Por ejemplo, si no usáramos hilo, aquí sería eh, mostrar texto, hola mundo, adiós mundo. Siguiente ciclo, hola mundo, adiós mundo. Entonces sería secuencial, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós. Pero como se usaba hilos, entonces en algún momento un hilo le ganaba al otro y ejecutaba dos veces la misma función, ¿no? Sí, eso lo vimos en clase y bueno, ¿qué más? Y bueno, aquí hemos empezado a ver los algoritmos. Aquí lo veremos directamente. Ya, aquí estamos en esto. Ya. Y bueno, sí, no, el material no lo he ordenado, o sea, está con los textos, porque no le estaba por ponerle, digamos, uno, dos, tres, casi como en la secuencia que estoy abriendo ahora. El zombie es en el caso de fork, con fork, a ver. Porque en hilos no hay ese caso, ¿no? En fork, es que fork lo que hace es crea una o sea, hace un clon del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, mi ejecutable era crear y ese crear llamaba al fork, se ejecutaba un nuevo proceso hijo que también se llamaba crear, ¿no? Y era un proceso que se registraba en la tabla de procesos. En los hilos no se registra en la tabla de procesos. Entonces, los procesos creados con fork son los que se registran en la tabla de procesos. Kill. Sí.
con kill matas los procesos y con PSAX encuentras, ¿no? La lista de procesos. ¿Ya? Y bueno, lo siguiente, siguiendo el tema, era este tema de los soluciones de exclusión mutua, ¿no? Que los hemos estudiado uno por uno, ¿sí? Entonces hablamos de lo que era la espera ocupada, y aquí vimos la variable candado, ¿no? Que es básicamente el algoritmo, ¿no? El lock, mejor lo veremos en código. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Este era el código de la implementación del lock, ¿no? Entonces, tienes la función incrementar valor, ¿ya? Y tienes un hilo que llama incrementar valor. O sea, en realidad creas dos hilos que llaman a la misma función incrementar valor. ¿Sí? El hilo uno y el hilo 2 llaman a la misma función incrementar valor. ¿Qué es al llamarlo dos veces, lo que espero es el doble de la cantidad del número, bueno, en este caso de 20 millones, bueno, 200 millones, ¿no? Espero 400 millones como resultado, porque el ciclo va a ir hasta esa cantidad. Como lo estoy llamando dos veces, espero ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza primero lock en cero y coloca aquí, ¿no? Lock distinto de cero, si es distinto de cero, o sea, si lock está siendo utilizado, alguien ya marcó y lo loqueó, entonces tiene que esperar. Y si está cero, entonces coloca lock igual a uno. Cuando otro proceso lee la variable lock y encuentra que es uno, no va a ingresar a la región crítica, sino va a esperar. Entonces, el que ha logrado acceder a lock, ya pues ha marcado el valor a uno, puede ingresar a la región crítica, que en este caso es mi variable global valor, lo incrementa y después de incrementar coloca lock igual a cero, de tal forma de que el otro proceso o el otro hilo en este caso pueda acceder, ¿no? Entonces, como son dos hilos, el uno de ellos va a leer que lo que es igual a cero, le va a poner en uno, va a hacer el incremento de valor y lo va a colocar otra vez a cero. Y el otro hilo, si encuentra que lo que es igual a cero, entonces va a poder hacer lo uno, ¿no? Y si encuentra que lo que es uno, tiene que esperar hasta que lo cambie de valor, ¿no? Log también es una variable global, ¿no? El otro que vimos era este de alternancia, ¿no? Ya, este otro código es otro algoritmo, la alternancia, que básicamente obliga de alguna forma a que sea A, B, A, B, ¿no? Entonces lo vimos, este algoritmo lo que busca es que un hilo ejecute, después el otro, y así se turnen los hilos, ¿no? Hilo uno, hilo dos, hilo uno, hilo dos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo consigue? Usa el concepto de turno, ¿no? Entonces pregunta si el turno es del proceso, es distinto del proceso cero, entonces tiene que esperar, ¿no? Y si no es el turno del otro proceso, entra a la región crítica y marca que el turno es ¿no? Si este es, por ejemplo, si este es el proceso cero, entonces le indica que el turno es del otro proceso, ¿no? El turno es de uno, ¿no? Ahora, el otro hilo hace de forma similar, solo que se invierte, ¿no? Pregunta si el turno es distinto de uno. No sé, es decir, básicamente el algoritmo te dice, pregunta si el turno lo está... Un ratito, por favor. Voy a poner pausa ya. Ya. Entonces, la idea de este algoritmo es el concepto de turno, ¿no? Entonces, una persona tiene un turno. Entonces, si la otra persona está con turno, entonces yo tengo que esperar. ¿Ya? Entonces, si no está con turno, no hay nadie que está usando, entonces ingreso a la región crítica y marco que el turno es de la siguiente persona. Es lo que hace esto. Aquí le dice turno igual a uno y aquí le dice turno igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces le está indicando que el turno es del proceso cero y cuando sale de la región crítica le dice que el turno es del proceso uno, ¿no? De esa forma garantiza que sea A, B, sea intercalado, ¿no? Aquí se llama aquí llama los dos hilos, ¿ya? Entonces, y empieza con cero, ¿no? Entonces está indicando el, que el primer proceso, ¿no? El primer hilo es su turno. Entonces,
¿no? Entonces, por ejemplo, si este hilo se ejecuta, si el hilo 1 ejecuta, va a venir aquí, va a decir es distinto de cero, sí, es distinto de cero. Ah, si es distinto, va a tener que esperar, pero como ya es cero, entonces viene aquí, incrementa y después le dice que es turno igual a uno. Si vuelve a ejecutar, ya es distinto de cero, no puede ejecutar, tiene que esperar. ¿No? Es lo que hace. Después vimos, bueno, había otros en términos de descripción, como lo de la instrucción TCL, que eso era solo descriptivo, no teníamos un ejemplo para eso, pero que de alguna forma también tiene el concepto de lock, ¿no? Es entrar a la región crítica, salir de la región crítica. Es que esto de ingresar y salir de la región crítica es un modelo general, ¿no? Tengo que marcar cuando estoy ingresando a la región crítica, estoy en la región crítica y tengo que salir de la región crítica, ¿no? ¿Sí? Solo que en el caso de la instrucción TCL se garantiza que la operación se complete, ¿no? Pero eso ya lo hace a través de otros mecanismos, no desde un programa, ¿no? Entonces la instrucción como tal TCL, una vez que se llama, está garantizado que se ejecute completamente sin que nadie lo interrumpa, ¿no? Y después vimos el algoritmo de Peterson, ¿no? Vamos a venir otra vez al código. El algoritmo de Peterson era este. ¿Dónde estás, loco? Aquí estás, Peterson. El algoritmo de Peterson, ¿qué es lo que tenía? Manejaba dos conceptos, el concepto de interesado y de turno, ¿no? Además, digamos, de decir si el turno era de un proceso, también preguntaba si estaba interesado o no estaba interesado. Entonces, si el turno era del otro proceso y además ese otro proceso estaba interesado en usar su turno, entonces tenía que esperar, ¿no? O sea, es casi como una extensión del algoritmo de alternancia estricta, ¿no? Si se fijan, tiene la misma lógica, ¿no? Hace un while, región crítica y después sale de la región crítica. Solo que al salir de la región crítica marca de esta forma, ¿no? ¿No? Aquí, pero, si se fijan, marca aquí quién está interesado, marca quién es el turno, pregunta para esperar o no esperar, entra a la región crítica y aquí marca quién es el siguiente interesado, ¿no? Y casi de forma similar está aquí, ¿no? Ese es el algoritmo de Peterson. Y bueno, así es como llegamos a hablar de semáforos, ¿no? Bueno, vimos todo esto y aquí en semáforos lo importante era que los semáforos me controlaban el acceso, más allá, digamos, de controlarme acceso a la región crítica, que también lo hace, lo que se conoce como semáforos binarios, ¿no? Que va a tener el valor de uno o cero. También puede ser extendido su uso para poder usarlos como para control de recursos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los semáforos contadores, ¿no? Entonces, un semáforo puede iniciar, digamos, en una variable 4, en un valor 4, digamos. El ejemplo que usamos era, digamos, de 5 impresoras, o bueno, impresoras, ¿no? Entonces, cada vez que se asigna un recurso, se reduce el semáforo, ¿no? Entonces, lo que se hace en realidad se pregunta es, ¿no? Si es mayor a cero, entonces se le asigna, pero se reduce el semáforo. Y cuando es igual a cero, y no es esperar, sino es dormir. Y ahí vimos también el concepto de espera ocupada y de sleep awake, ¿no? En espera ocupada dijimos que es el caso en el cual estoy revisando el valor de una variable, ¿no? Y que eso de alguna forma implica gasto de recursos, ¿no? Un ratito.
Y, la otra operación que era de, bueno, continuando, ¿no? Entonces dijimos que se pregunta si semáforo es mayor a cero, entonces accede, se decrementa el semáforo, y si es, ¿no? Y tienes la operación de incrementar, ¿no? Cuando, digamos, los procesos terminan, entonces el semáforo se tiene que incrementar, ¿no? De tal forma de que eh, tengas eso de esa forma controlas, ¿no? El acceso, la exclusión mutua. Bueno, tenemos aquí el ejemplo, donde está el ejemplo semáforo. Este es el ejemplo con semáforos, ¿no? Básicamente desde código es sendWait para poder hacer el decremento y sendPost para hacer el incremento, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo que acceder a la región crítica, tengo que hacer un sendWait del semáforo, ¿ya? Y cada vez que tengo que salir de la región crítica, tengo que hacer un sendPost del semáforo. ¿Qué implica esto? Que digamos, si semáforo, en este caso es un semáforo, vamos a revisar, esta es la inicialización del semáforo, ¿no? Este le indica la variable semáforo, esto indica que es entre hilos y este es el valor con el que va a iniciar el semáforo. Puede iniciar también el valor en cero, ¿no? No necesariamente en uno. En este caso, este es un semáforo binario porque su valor tope va a ser uno. Entonces, cuando aquí, si un hilo llega a ejecutar aquí, pregunta, ¿semáforo mayor a cero? Si es uno, entonces va a poder ingresar a la región crítica, semáforo se va a decrementar, va a ser igual a cero. Si en ese instante otro proceso llegara a leer, va a preguntar por la variable semáforo. Si la variable semáforo uno en este caso, como ya está en cero, entonces va a tener que dormir porque no va a poder ingresar porque ya está es cero. Significa que si semáforo es igual a cero, quiere decir que no hay recursos disponibles, que no puede ingresar a la región crítica, entonces tiene que esperar, ¿ya? Y una vez que el proceso que lo consiguió entrar a la región crítica, hace un sempos de semáforo. ¿Qué implica sempos de semáforo? Hacer un semáforo un más uno, ¿no? Incrementar en uno. De tal forma de que una vez que es uno, el otro lo lee. Y, ¿no? Ahora aquí también habla el concepto de despertar, ¿no? Entonces puedo tener varios procesos que están en sleep y se puede manejar una cola de procesos durmiendo y se va despertando uno por uno, ¿no? En forma secuencial, ¿no? ¿Ya? Aquí creo que lo importante es entender que los semáforos, si bien es cierto, es una operación de semáforo más uno y semáforo menos uno, se garantiza que no recibe interrupciones, ¿no? Entonces no va a haber, porque si se acuerdan, cuando hemos hecho el caso de lock y alternancia estricta, cuando pusimos valores bastante grandes, ya el algoritmo fallaba, ¿no? ¿Sí? Y en cierto modo falla porque la variable log también es global y también es sujeto a ser accedido de forma concurrente, ¿ya? Entonces, con la solución de semáforos no tenemos ese problema porque las operaciones de semáforos son indivisibles. Se garantiza que se complete. Nadie lo va a interrumpir hasta que se complete. ¿Sí? Entonces, eso es. ¿Ya? Y por último, vimos, a ver, concurrencia 2 este creo que era. La otra solución para manejar exclusión mutua, que es utilizar, no, no es mutex lock, ¿no? Bueno, ya lo que hicimos en clase era descomentar, ¿no? Entonces, casi la misma lógica del semáforo, solo que esto es simplemente maneja uno y cero nada más. En cambio, el semáforo puedo manejar valores como 4, 5 y decrementar, y eso es lo que es el que usamos para el ejemplo del que se llama del productor y del consumidor, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, con valores ya con semáforos contadores se controlaba la cantidad que podía producir el productor y cuando terminaba de producir entonces tenía que esperar, tenía que dormir, ¿no? Entonces, esos detalles. Bueno, en este caso, el mutex es básicamente similar, es como la variable candado, ¿no? Hacer un lock y un unlock. Solo que esta solución, oh, ya.
Solo que esta solución es igual que en el caso de semáforos. Es una solución que lo que implementa C que te garantiza que ninguno otro lo interrumpa. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco Patriot Mutex Lock, nadie más ingresa, hace el incremento de la variable valor y hace un unlock, ¿no? ¿Ya? Eso es. Pausar grabación. Bueno, yo les decía que la otra solución de C para manejo de exclusión mutua es usar el Patriot Mutex Lock y el Patriot Mutex Unlock, ¿no? Para poder garantizar la exclusión mutua, ¿ya? Bueno, ¿qué más vimos? Ya, después empezamos a ver lo que era esta presentación, ¿no? De aquí, donde estamos, paso de mensajes, ¿no? Sí, entonces, este era esto era para poder hablar un poco acerca de, ya de poder, de introducir un poco al concepto de comunicación entre procesos, ¿no? El envío de mensajes entre procesos, ¿no? Entonces, y lo más relevante aquí era hablar un poco de mailbox y de los puertos, ¿no? ¿Sí? Y hablamos también de esto, ¿no? De esto de aquí, mecanismo de comunicación directo, ¿sí? E indirecto, ¿no? Sí, bueno, vimos esto no tanto como código, pero sí lo vimos como ejemplo ya de uso, ¿no? De cuando vimos el ejemplo de conectarte a un servidor FTP, ¿no? Usando el comando telnet por el puerto, entonces podías mandarle mensajes, le mandabas un mensaje, te decía que te loguees, le mandabas user y la usuario, le demandabas el pass y la contraseña y te dejaba ingresar y podías crear un directorio, ¿no? Entonces, y ese era, digamos, básicamente el ejemplo de uso del paso de mensajes, ¿no? En realidad no es que tú le mandas cualquier mensaje, sino le mandas mensajes que el que estás recibiendo reconoce. Y ese conjunto de mensajes que se manda ya es lo que conocemos como protocolo, ¿no? ¿Sí? Es decir, una lista de palabras que son reconocidas por el que está recibiendo el mensaje, ¿no? ¿Qué vimos aquí? Vimos los ejemplitos de comunicación, ¿no? Aquí vimos donde estamos, material, comunicación. Vimos lo de pipes, ¿no? Sí, entonces aquí estos eran ejemplitos de comunicación directa y no una comunicación en la cual uno envía y el otro recibe, sino simplemente se le envía un mensaje, ¿no? Y la idea de pipe es básicamente que un proceso manda un mensaje y el otro proceso recibe y hace y ejecuta, ¿no? Sí, y esto hace referencia, bueno, no lo voy lo voy a escribir aquí directamente, aquí, ¿no? Si nos acordamos de esto, hacemos referencia a esto, ¿no? grep digamos, bash, ¿no? Entonces, PS AX devuelve la salida de todos los procesos y lo que hace grep recibe esa salida y busca la ocurrencia de la palabra bash. Básicamente lo que está pasando aquí es, este es un pipe, le está enviando el mensaje, que es toda la salida, a este otro proceso. Este otro proceso recibe y hace algo con eso que recibió del proceso que le envió, ¿no? Y en el ejemplo que vimos aquí en clase es la comunicación del proceso padre con el proceso hijo, ¿no? Le envía un mensaje al proceso hijo, ¿no? Y la idea es básicamente cerrar lectura, escribir, eso es lo que hace el proceso padre, y cerrar escritura. Y lo que hace el proceso hijo es cerrar escritura, lee el mensaje y después cierra lectura, ¿no? Y bueno, aquí pusimos este ejemplito del system porque el mensaje que le va a enviar aquí es un comando. Le va a mandar un ls y ese mensaje va a recibirlo y va a ejecutar. System lo que ejecuta un comando de consola. Entonces, en el ejemplo, podemos mandarle cualquier otra cosa, pero le mando algo que puede el proceso hijo ejecutar, que en este caso es el System ls, ¿no? ¿Y qué más vimos? Bueno, bueno, vimos también este de aquí.
¿no? Para redireccionar la salida a un archivo. Ejecuta un comando y la salida lo mandaba a un archivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso. Y bueno, para terminar la clase de hoy, porque sí nos tenemos que retirar temprano, vimos el código, vimos después, ya con esto hemos terminado prácticamente el capítulo, viendo los problemas clásicos de comunicación de procesos, que es el productor y consumidor y el de los filósofos, ¿no? Y el que era bastante interesante de entender era este, el del productor, ¿no? En la que se utiliza, digamos, semáforos, ¿no? Tengo un semáforo que controla la cantidad y un semáforo para el acceso a la región crítica, ¿no? Entonces, el buffer representaría como si fuera una mesa en la cual tiene una capacidad limitada de productos, de ítems que pueden ser producidos. En este caso es cuatro, solamente puede producir cuatro ítems. Eso quiere decir que cuando termine de producir cuatro ítems, el productor tiene que dormir y, y tiene que despertarse cuando ya pueda producir ítems, ¿no? Entonces, y se controlaba de esta forma, ¿no? Send weight vacío, entonces eso implicaba que cada vez que esto como vacío empezaba en n, es decir, empieza en la cantidad máxima que sería 4, entonces le permite ingresar le permite producir hasta que llegue a cero. Una vez que llegue a cero ya no puede ingresar, ¿no? Se atasca, se queda dormido. Y Y lo que hace aquí es lo interesante, es el truco es este, ¿no? Él hace send weight de vacío, va reduciendo el semáforo vacío, pero a la vez va incrementando el lleno, ¿no? Este otro semáforo. Y el lleno empieza en cero. Cuando el consumidor quiere consumir, lo primero que va a encontrar es que la variable lleno es cero. El semáforo lleno es cero, entonces como es cero y la regla dice si es mayor a cero recién puedo ingresar, entonces se me asigna el recurso, como es cero no se le asigna, tiene que dormir hasta que el productor empiece a producir ítems y la forma de indicarle al consumidor que ha producido ítem es incrementando esta variable semáforo lleno. Al recibir mayor a cero, entonces puede ingresar, ingresa a la región crítica, consume el ítem, ¿no? Y así el sistema se va controlando, ¿no? ¿Ya? Y finalmente lo que vimos era el de los filósofos, ¿ya? Teníamos este de aquí, con la solución con semáforos, que es el que vimos, que básicamente, esto era así, ¿no? Vamos a revisar creo que esto no los he compartido. Filósofos. A ver, este es. ¿No? Sí, entonces dijimos que básicamente en el caso de los filósofos, primero empezamos dijimos que iba a intercalar entre pensar y comer, ¿no? Entonces era un ciclo, pensar, comer. Ahora, qué significaba comer? Significaba que tenía que tomar el tenedor de la izquierda, tomar el de la derecha, comer un tiempo y después tenía que soltar el de la derecha y de la izquierda y pasar a pensar, ¿no? Ese es su ciclo de cada filósofo. Ya, entonces se marca la región crítica justo desde donde ingresa al lock, al tomar izquierda, tomar derecha, ¿no? ¿Sí? Y el código se reflejaba de esta forma, ¿no? Era pensar, eh, send wait, antes de ingresar a tomar tenedores, ¿no? O sea, esto, ¿no? Aquí hacemos un semáforo y aquí hacemos el send post en estos dos puntos, antes de tomar el tenedor y después de dejar el tenedor, ¿no? Y eso es lo que se refleja en el código, ¿no? Semáforo. Aquí hace, después toma tenedores, come, deja tenedores y hace un send post, ¿no? Entonces, en esencia, este era la solución. Y bueno, lo que se manejaba en cada uno era un vector de semáforos, ¿no? Un vector de semáforos para cada filósofo. Y si revisamos el inicio, cómo inicia todo, inicia aquí, ¿dónde estamos? Sem init.
bueno, el global que controla es un semáforo binario y, ah, y de los filósofos es, ¿dónde estamos? Tun. Sí, también es un semáforo binario, ¿no? Y eso es. Same weight. Bien, eso básicamente es, bueno, ya no revisamos podemos tal vez el sábado un poquito revisar el ejercicio que hicimos de detección de bloqueos, ¿ya? Pero de momento hasta aquí sería casi el resumen de lo que se ha visto en lo que es el capítulo 2 y el uno, ¿ya? Bien, en todo caso, quedamos aquí. Nos vemos el día sábado. Hasta luego. Hasta el sábado, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.